Listo. Ok, buenas tardes. Venimos a presentar la evidencia número 2. Somos Alejandro, Tatiana, Lisbeth y Fernanda. Y les vamos a hablar un poco respecto a las ramas de la ingeniería civil. Siguiente, por favor. Los objetivos de la presentación son conocer cuáles son algunas de las ramas que tiene la ingeniería civil, entender de manera muy general en qué consiste cada una de las ramas que serán explicadas, que el público pueda definir cuál es la rama de su preferencia por medio de la explicación que se da de cada una de ellas. Siguiente, por favor. La agenda. Como primer espacio tenemos la introducción. En el segundo hablaremos de las vías. En el tercero hablaremos de estructuras. En el cuarto, geotecnia. Posteriormente, hidráulica. Después de eso sería la prueba de atención y concluiremos con las conclusiones. Siguiente, por favor. Introducción. La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de diversas infraestructuras que vemos día a día a nuestro alrededor. Las personas que se dedican a esta carrera deben de tener un amplio número de conocimientos, como por ejemplo en cálculo, mecánica, hidráulica y física para poder diseñar de manera estructural las diversas obras. La ingeniería civil tiene diversas ramas, como las que se pueden apreciar en la tabla y algunas más. Sin embargo, nos vamos a dedicar a explicar de manera general de qué tratan solo las que se encuentran en color azul, las cuales son hidráulica, estructuras, vías y geotecnia. Siguiente, por favor. Las vías. Las vías son caminos y rutas para ir de un lugar a otro que comunican a las personas y sirven para llevar mercancías. De igual manera, los tipos de vías de comunicación son terrestres, aéreas y acuáticas. Dentro de las terrestres se encuentran las carreteras, los caminos, los puentes y las vías férreas. Estas, por su parte, se dividen las carreteras en 4, que son las libres, que son consideradas vías de uso y dominio público, que cualquier pueda circular por ella. Las federales proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades y fronteras del país. Por lo tanto, registran la mayor parte del transporte de pasajeros y cargas. Las estatales son las que constituyen cada estado dentro de su jurisdicción territorial. Estas se identifican con un número propio y son responsabilidades de los gobiernos de cada entidad federativa. Y por último, las autopistas, que son las vías de comunicación para automóviles constituida por criterios que permiten gran rapidez, seguridad, comodidad en la circulación, tales como una calzada para cada sentido de circulación de 2 o más carriles cada una. Por otro lado están los puentes. Estos pueden ser de piedra, los cuales se sabe que algunas tribus americanas usaron árboles y cañas para construir pasarelas que les permitían salvar agujeros en las cavernas. Estos son los más antiguos. Después tenemos los de acero y hormigón. El primero fue fabricado en hierro fundido y es un arco metálico de imitación de los de piedra, pero el material es completamente distinto, es más resistente y es más liviano. Tenemos también los colgantes, que se utilizan para permitir el paso de barcos, por lo que se construyen a grandes alturas. Se colocaron enormes cadenas de cables, cada una hecha a partir de barras de hierro que soportan la longitud. Para llevar el óxido a cada cable se empapó en lugar de en aceite de linaza. Y tenemos por último
los atirantados, los cuales constan de 2 torres para sostener los 2 cables principales. Para hilar los cables, los trabajadores jalaban el alambre con un grosor similar al de un lápiz, desde el anclaje de hormigón armado de una orilla, pasándolo por encima de las 2 torres hasta el otro anclaje. Por último, los caminos, ruelas, las cuales se transforman con el tránsito de peatones y unen aldeas y poblaciones más pequeñas en el mercado regional, y las urbanas, las cuales discurren dentro de una ciudad o interurbana, comunicación de una ciudad y una más cercana, y las vías férreas, que pueden ser terrestres o elevadas. Las vías aéreas se dividen en el aeropuerto, los cuales son terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes de transporte aéreo en aeronaves. Son las rutas por las cuales se desplazan los aviones, helicópteros y avionetas, y su infraestructura consta de pista, hangar, plataforma, torre de control, calles de rodaje, terminal de carga y de pasajeros. Y los helipuertos, que tienen una o más plataformas y su servicio es limitado de combustible, iluminación o hangares. Tiene una superficie de asfalto u hormigón y de aluminio. Y los tipos pueden ser elevados, que están construidos sobre edificios nuevos o existentes. Pueden ser portátiles, que son para bases provisionales desmontables con iluminación y sistema de deshielo, o marítimos, los cuales tienen una estructura metálica de bajo peso, fácilmente instalable, ligera y sin problemas de corrosión. Como las últimas vías de comunicación están las acuáticas. Dentro de estas tenemos que las vías marítimas son en las cuales se transporta el 90% de las mercancías. Las vías navegables eran los corredores originales del comercio y el transporte, por lo que muchas ciudades antiguas del Reino Unido y del resto de Europa han reurbanizado las zonas lindantes con el agua, reincorporando el transporte por vías navegables. Tenemos lugares, ya sean naturales construidos en la costa o en la orilla de un río, defendido de los vientos y dispuesto para detener las embarcaciones y para realizar operaciones de carga. También sabemos que dentro de esta rama vemos los trabajos realizados en obras marítimas, que pueden ser los dragados, que son el movimiento o excavación de suelos cubiertos o saturados por agua para mantener e incrementar las profundidades de puertos. Y también tenemos las rompeolas, las cuales son obras o muros que tienen por objetivo producir la rotura de la ola, anulando su energía. Tienen una determinada altura, típicamente consiste de una cresta de piedra basta, también llamada núcleo, cubierta o protegida por recubrimientos o capas de piedras más pesadas. Y esto es todo de las vías. ¿Te podrías regresar a la anterior? Bueno, la siguiente rama de la que les voy a hablar yo es sobre la ingeniería estructural, ya que esta creo que es una de las más importantes, no la única, pero sí es importante, ya que esta es de las más antiguas de la ingeniería civil, ya que esta pues ha estado con nosotros desde los inicios de la humanidad, desde el momento en que queríamos cruzar, no sé, un río y poníamos un tronco para poder cruzar, o si era algo menos profundo, se colocaban como piedras para poder así caminar sobre ellas. Y pues bueno, esta rama de la ingeniería civil se encarga básicamente de analizar y diseñar estructuras para que estas puedan soportar una carga específica, para que pueda tener una buena integridad lo que construyamos, un edificio, una obra, lo que sea, y pues no vayan a ocurrir accidentes como lo pueden ser, no sé, un agrietamiento o un derrumbe de un edificio. ¿Te puedes dar la siguiente?
Bueno, lo que menciona esta diapositiva es que, pues bueno, hay algunos oficios en donde el trabajo lo hacen únicamente en la oficina. Sin embargo, la ingeniería estructural pues tiene 3 formas distintas para llevar a cabo el trabajo, que una de ellas es trabajando en oficina, la segunda es trabajando en campo y la última es una combinación de las dos, que pueden trabajar tanto en oficina o campo, mitad y mitad. La importancia que tienen los ingenieros estructurales, tanto en la ingeniería civil como en la sociedad, es que sin ellos sería pues muy complicado poder tener buenas obras, ya que pues viviríamos en una sociedad en donde pues por falta de conocimiento lo que construyamos se nos caería y pues sería un grave peligro para la integridad tanto de las personas como del medio ambiente. Y por último, en ocasiones se puede llegar a confundir al ingeniero estructural con el arquitecto, sin embargo hacen cosas distintas. Trabajo un pequeño esquema en la parte de arriba viene la función del arquitecto, que este se encarga básicamente del diseño interior y exterior, pero este se fija más en la apariencia de la obra, o sea, que se vea bonito, que se vea estético, mientras que el ingeniero estructural de lo que se encarga es pues del diseño estructural con algunos cálculos técnicos, y esto pues nos permite a nosotros y a la sociedad pues que vaya a tener un edificio estable y no se vaya a caer tan fácilmente, y pues así se pueden reducir los riesgos de accidentes gracias a ellos. Y pues esto es lo de ingeniería estructural. Bueno, la geotecnia es otra rama de la ingeniería civil y esta se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas y de resistencia de los suelos. Este tiene como objetivo diseñar las cimentaciones para las estructuras y tiene muchas aplicaciones dentro de la ingeniería civil. Tales pueden ser estabilidad de cimentaciones, vertederos, mejoras del suelo, etc. Su fundador es el ingeniero estadounidense Carl von Terzaghi, y después de esto se empezaron a incluir más teorías a esta rama de la ingeniería. Bueno, esta tiene diversos campos de estudio, como la ingeniería geológica, que esta es cómo el ser humano se interactúa con el medio geológico donde habita. La mecánica de rocas, el primer interés es el comportamiento de las piedras, ver cómo se comportan los macizos rocosos, así como la descripción teórica y aplicada. Otra es el estudio de los suelos. Este es más que nada para comprender la reacción del suelo a la tensión, a otras condiciones fisicoquímicas, dependiendo de la naturaleza en la que esté. La mecánica de suelos también es muy semejante a la anterior, pero está más dedicada a la aplicación de las leyes de la física y otras ciencias naturales del estudio, para ver cómo actúan sus fuerzas en la capa superficial de la Tierra. Bueno, yo voy a hablar acerca de la hidráulica. Y bueno, básicamente la hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas, como son su densidad y entre otras cosas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas que son los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidas. Aquí podemos ver una presa y bueno, obviamente el agua ejerce cierta presión sobre los muros, los cuales pues están físicamente, bueno, construidos numéricamente y físicamente específicos para que no ocurra grietas y otros problemas. Todo depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a las que están sometidas el fluido, relacionadas con la viscosidad de este. Los ingenieros hidráulicos se ocupan de diseñar, construir y operar las obras hidráulicas, que básicamente es en donde participa el agua. Esto lo podemos observar
como lo puede ser en canales. Aquí en nuestra ciudad podemos observar en el Canalón, que sirve para lo que es la pluvial, y también en lo que son sistemas sanitarios, sistemas de ríos, de riego. Los ingenieros que estudian la rama de la hidráulica están pues básicamente en lo que son todos esos lugares, en la llegada del agua a los domicilios y pues entre otros. También, bueno, valiéndose principalmente de la investigación, dado que la ingeniería hidráulica se sustenta casi un 90% de los resultados experimentales. Esto, pues, lo podemos observar aquí mismo como la presa. O sea, básicamente hay grandes obras, pequeñas obras, experimentos. De hecho, en la facultad también hay una pequeña sección para hidráulica. Y bueno, no es tan grande, pero sí se pueden realizar ciertos experimentos como aquí hablo. Siguiente, por favor. Bueno, lo siguiente que tenemos en nuestra agenda es la prueba de atención, que esto consiste básicamente en 4 preguntas, que es para las personas que vayan a ver esta presentación. La primera es, ¿cuál de las siguientes no es una rama de ingeniería civil y bien hidráulica, contabilidad, geotecnia, vías o ninguna de las anteriores? La siguiente es, ¿quién es el encargado de analizar y diseñar estructuras para que se encuentren en equilibrio? Esta es una pregunta abierta, al igual que la siguiente, que es ¿qué estudia la geotecnia? Y la última pregunta es ¿cuál de estos cuenta como un campo de estudio dentro de la geotecnia? Y en la mecánica de rocas, hidroestática y mecánica de líquidos. Y pues estas son las preguntas. Nosotros les vamos a poner en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva la pregunta con la respuesta. Y aquí pues ya están las respuestas. En la primera la respuesta era contabilidad. Después la segunda, el encargado de analizar y diseñar esas estructuras es el ingeniero estructural, que estudia la geotecnia, pues se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas y de resistencia en los suelos. Y la respuesta de la última pregunta es mecánica de rocas. Bueno, para terminar, concluimos con que, pues, esperemos que esta presentación haya sido de buen agrado para ustedes y estamos satisfechos al saber que ahora conocen más sobre el tema de la ingeniería civil. Para así poder dedicarse a esta profesión, pues tiene que saber cuáles son las ramas que lo conforman. Y esas fueron las que hablamos de unas pocas de todas las que hay. Y bueno, se lograron nuestros objetivos de buena manera y no nos queda nada más que decir, más que gracias por su atención y esperemos que nuestro público quiera conocer más sobre esta grandiosa carrera. Gracias.